Muy bien, bueno, buenos días de nuevo. Eh, el día de hoy vamos a seguir con el repaso. ¿Ok? La vez pasada habíamos empezado a hacer ejercicios de la práctica, casi que íbamos uno por uno. No sé si alguien le ha podido entrar alguno y tiene alguna duda o seguimos uno por uno ahí poco a poco. Yo digo que sigamos uno a uno. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces vamos con el 4 y a ver también cómo lo van trabajando ustedes. El 4 dice lo siguiente. Igual es encontrar los puntos críticos de la función y clasificarlos mediante el criterio de la segunda derivada. El 4 es f de x, y. eh, igual a x, y más 1 entre x más 1 entre y. Ok, entonces les doy unos minutos para que lo hagan y ya casi lo voy resolviendo. Entonces empiecen ustedes a buscar ahí los puntos críticos y a clasificar. Si alguien tiene alguna duda, pues nada más me indica y lo puedo ir guiando. ¿Cómo les quedó fx? Vamos a ver, tenemos... Y ¿Perdón? a mí, a mí me quedó y Ujú. más 1 entre x a la 2. Más bien sería menos 1 entre x2. Ajá, sí, -1. Ujú. Y la de fy. X menos 1 entre y a la 2. Ok. Esas son las derivadas y bueno, vamos a hacer. Eh, muy bien. ¿Qué se deduce de la primera parte? Que Bueno, X no aquí puede ser 0. sí, bueno, en realidad de la función uno puede ver que x y y son distintos de cero, ¿verdad? X y y no son cero porque si no la función se indefine. No, f se indefine. Que y es igual a 1 entre x a la 2. Ajá, y es igual a 1 entre x2. Y eh, entonces uno lo puede sustituir en la parte de abajo, ¿verdad? Y entonces, sustituyendo en la parte de abajo nos queda que x menos 1
1 entre x2 sería la 2, ¿verdad? Es igual a 0. Y de esa parte en realidad tenemos que x menos x a la 4 es igual a 0. Y se pueden sacar algunas soluciones, ¿verdad? ¿Cómo quedaría ese paréntesis? Ya casi vemos su duda, Stephanie. Está bien. Ahí ya la tengo lista. Bueno, se puede meter en la calculadora o se puede factorizar. Era más x. Y de ahí solo se saca una de dos, o x es igual a 0, pero esta se descarta. No es parte del dominio. Y x igual a 1. Si x es igual a 1, entonces y es igual a 1, ¿verdad? Tenemos el punto 1,1. Muy bien, ahora sí, clasifiquen ese punto. Okay. Entonces hay que calcular las segundas derivadas. ¿Cuánto daría la segunda derivada de x? Profe, yo si le soy sincera, no me acuerdo cómo factorizar, cómo sacar derivada cuando es 1 entre x a la 2, entonces no le puedo dar una respuesta. Ok. Recuerde que 1 entre x cuadrado es lo mismo que x a la menos 2. Y ahí se vuelve más sencillo la cosa. ¿Cómo derivábamos potencias de x? Menos 2x. Menos 2x a la menos 3. Y al menos que estaba ya ahí, lo utilizamos y quedaría como 2x o no. Sí, bueno, aquí eran 2. Sí, entonces, esta parte nada más la hice porque ya que no puse el menos, pero si uno pone el menos, la cosa queda positiva. No sé si la muchacha que me preguntó ya le queda claro cómo poder derivar esa parte. Sí, gracias, profe. Ok, perfecto. Voy a borrarlo de acá y lo voy a escribir por acá. Entonces, sería 2 sobre x al cubo, ¿verdad? Ya simplificado. Y fxy 2 sobre y a la 3. fxy. 1. Ay, no, perdón, saqué FYY. Igual vamos a aprovechar y fyi, entonces sí, era 2 sobre y al cubo, ¿verdad? Muy bien, Sí. gracias. Y fxy sería 1, correcto. Muy bien. Muy bien. Y entonces montamos, bueno, tenemos que H1, ¿verdad? Evaluado en 1, 1, es la función 2 sobre x al cubo, evaluado en 1, 1, que es igual a 2, mayor que 0. Y hay que montar h, ¿verdad? En este caso h2. Nada más. El determinante de h2 sería 2x cubo, 2y cubo, 1, 1.
Y evaluado me queda 4 entre x cubo y cubo menos 1. Si lo evaluamos en el punto 1, 1, nos da 3, que es mayor que 0. ¿Y eso qué significa? Si los dos eran mayores que 0, ¿qué pasaba? Sí, Es era un un mínimo. mínimo. Entonces, por lo tanto, 1, 1 es un mínimo local. Muy bien. Vamos a ver. Voy a ir un momento a la duda que tiene Stephanie. Me dice lo siguiente. Bueno, ¿perdón? Una consulta, ¿y por qué se utilizan como las dos, el H1 y el H2? Porque no se hace solo la de H. No sé si nada más fue que puse otro nombre. Creo que aquí más bien le llamamos a este delta. No me acuerdo las notas de Cata, pero uno tenía que ver el signo de fxx, digamos, evaluado en 1, 1. Y aquí era h nada más. A eso es a lo que se refiere. Ah, sí, sí. Sí, es Sí, que es me confundí que, con la de tres variables, que se saca eh, H1, H2 y H3. bueno, en realidad lo que se saca es delta 1 y delta 2, ¿verdad? Y sí, donde delta 1 es como, en realidad es como, bueno, no importa. Se saca delta 1 y delta 2 en 3 Ok. variables. Ok. Muy bien. Ahora, bueno, si la duda de la compañera dice, buenos días, profe. Bueno, voy a escribir el otro mientras tanto, que lo tengan por ahí. Y en realidad creo que puedo aprovechar vamos a hacer el 10. Ahí voy a brincarme unos por ahí. Pero vamos a hacer el 10 y con eso creo que podemos eh, resolver parte de la duda de Estefan. Dice, bueno, entonces, profe, no sé si vamos a seguir haciendo la práctica de la cátedra o no, pero yo tenía dos dudas. La primera era si usted podía tal vez explicar alguna función con logaritmo en la cual hay que sacar puntos críticos, entonces podemos hacer este. Y la otra duda es si usted me podría explicar si al despejar y queda, eso no lo entiendo muy bien. Uno tiene x por y igual a 1. Esa parte no la entiendo bien, Estefan. No sé si puede aclarármela. Es que dice, si usted me podría explicar Es si que al digamos, ahí despejar, no es, es, digamos, despejar y queda x, y igual a 1, digamos, que al despejar yo trato de despejar x o y y me queda x, y igual a 1. O sea, eso es lo que no entiendo, digamos, qué significaría eso. Que los dos son iguales a 1, como es, no entiendo. no, hay que hacer, ahí usted podría mandar, digamos, usted dice, bueno, hay dos casos, una de dos, o, bueno, vamos a ver, déjeme pensar. Bueno, ahí ni X ni Y pueden ser cero, ¿verdad? Sí, es ¿Por que qué? estaba pensando yo, porque usted nos había dicho que cuando es una constante, digamos, es x o y, no se puede mandar a dividir así como así, entonces ahí queda con la duda. Sí, pero en este caso, vea que, ¿qué pasa si X es cero? O sea, vamos a pasar a dividir, pero primero hay que pensar en qué pasa si son cero o no. Digamos, si X es cero, ¿qué sucede? ¿Cómo queda esa ecuación? Al lado izquierdo, ¿qué queda? 0 igual 1. ¿Verdad? Cero igual a 1. Aquí también queda cero igual a 1. Esas son contradicciones. Ok, Quiere decir que sí son diferentes de cero, ¿verdad? ok. Entonces sí podemos pasar a dividir. Aquí sería 1 entre y.
o y igual a 1 entre x. No usted quiera. Avanza con cualquiera de las dos. Y sustituyen las otras ecuaciones. Ok, entonces tiene que ser diferente de 0. O sea, no puede quedar 0 igual 0. O sea, es que no Es que entiendo. no. O sea, si usted quiere pasar a dividir, digamos, si usted quiere decir x es igual a 1 entre y, debería preguntarse aquí, ¿y si x es, y si y es 0? Pero entonces vea que lo que pasa es que queda 0 igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Por lo tanto, y tiene que ser diferente de 0. Y vamos bien enrumbados. Ok, No estamos descartando ningún caso. O sea, y igual a 0 no hace ningún caso extra. ok, gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Podría dejarlo? Ah, bueno, ya lo borró, no. No hay ningún problema. Técnicamente entonces se tiene que x es igual, bueno, voy a poner y es igual a 1 entre x. Eso sí, ¿qué pasa si x es igual a 0? ¿Verdad? Lo que pasa es que me queda 0 igual a 1. Contradicción. Por lo tanto, o sea, no generamos ningún punto crítico. Por lo tanto, x es diferente de 0 y puedo pasar a dividir. Pasar a dividir sin problema. Gracias, profe, es que le estaba tomando una foto. Ya lo puedo borrar. Ok, listo. Muy bien. Y su primera pregunta era si podemos hacer una con logaritmo. Y sí, está bien. Entonces vamos a hacer esta. Voy a ver si puedo ponerle acá ejercicios. Vean que el PDF lo seguí del anterior. Está bien, para que todo quede en uno solo. Entonces así nos complicamos menos la existencia. Pero para que sepan que si lo quieren buscar, entonces nada más lo buscan en ese PDF. Y este lo puse de ese color, pero ahora lo voy a poner en amarillo. Listo. Y vamos a hacer ese 10. Entonces, de que alguien me diga quién es FX y FY. F de X sería 1 menos, ponga el cosito de fracción 1 sobre X más Y. Exactamente, ¿verdad? Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está ahí adentro, digamos, que es X más Y, por la derivada de lo de adentro con respecto a X, que es 1. Entonces queda perfecto. ¿Sí? Y FY, Sería menos 2Y menos 1 sobre X más Y. exactamente. Muy bien. Igual vamos a hacer. Ok, y vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos lo siguiente. De la primera parte, 1 es igual a 1 sobre X más Y. Bueno, claramente el punto 0,0 no sería como, tendríamos algún problema, digamos, este sería punto crítico, pero no lo podemos clasificar con el hessiano porque no es un punto crítico común y silvestre los que dan 0,0, ¿verdad? Aparte, en realidad el punto crítico de 0,0 ni siquiera juega porque no es parte del dominio. No es parte del dominio de F, ¿verdad? Porque si no, tendríamos logaritmo natural de 0. Nada que ver, ¿verdad? No tiene sentido. Bueno, este daría más infinito. Perdón, no a nada, en realidad, porque habría que hacerlo por la derecha o por la izquierda o algo por el estilo. Entonces, no tiene sentido. Quiere decir que no hay nada en 0,0, entonces de ahí pasamos esto al otro lado, ¿verdad? Lo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Queda que x más y es igual a 1.
Y de ahí podemos despejar a y, ¿verdad? Es igual a 1 menos x. Sustituyan en la otra y me dicen cómo les queda. Nada más, habían algunas cosas en los apuntes de Cata que unos profesores corrigieron. Entonces, déjenme ver si veo ahí cómo fue que quedó. Aquí están los apuntes. Ahí cuando va avanzando en ese ejercicio me dicen para ir haciéndolo. Pero la primera parte, bueno, como les digo, nada más pasamos el x ya a multiplicar y despejamos y. Ahora debemos sustituir en la segunda ecuación, ¿verdad? Entonces sustituimos en 2. A esto le llamo 1 y a esto 2. ¿Cómo les va quedando? Y pero a mí en este momento me quedó menos 3 más 2x. Menos 3 más 2x. A mí me Vamos a ver. quedó igual, que eso da x y x sería 3 medios. Ok, vamos a ver entonces. Voy a sustituir. Entonces me quedaría que menos 2y igual, perdón. Bueno, esto sí va a despejar un poquito. Me queda menos 2y igual a 1 sobre x más y. Profe, disculpe, es que hay una compañera diciendo que si la puede aceptar. Ah, sí, claro. Muy bien. Entonces, voy a pasar esto a multiplicar. Antes de sustituir de un solo, voy a despejar un poco aquí. Ujú. Y voy a distribuir. Bueno, creo que podemos sustituir. Me queda menos 2y. Aquí queda. Voy a cambiar aquí también. Aquí cambiando, ahora sí y. Esto sería 1 menos x de x más 1 menos x igual a 1. Podemos cancelar algunas cosas y nos queda menos 2. 1 menos x por 1. Esto igual a 1. Estamos bien. Luego queda menos 2 más 2x igual a 1. Y 2x igual a 3. Entonces, x igual a 3 medios, ¿verdad? Me dijeron que les quedaba. Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Y y cuánto les da entonces? 1 menos 3 medios, que sería un medio, creo. Correcto. Fíjense que el y
lo despejamos de acá, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos el punto. Entonces, el punto. Profe, sería -1/2. Sí, -1/2, gracias. El punto crítico es 3/2, -1/2. Quería enseñarles algo por acá, porque bueno, no, un momento. Ok, voy a ponerles, ahora sí, determinan las segundas derivadas y me dicen cómo les queda. Entonces, fxx, fyy y fxy. Y me dicen cuánto les da. Quiero revisar una cosa por acá, pero háganlo y apenas lo terminan me dicen cómo les queda. Estamos... Aquí está. ¿Cuánto les dan esas derivadas? Los escucho. ¿Cuánto da la primera derivada? Bueno, por ahora tengo 1 sobre x más y a la 2. Ok, dame un momento. Dice que esto da 1 sobre... X más y a la 2. Ujú. Ajá, exacto. Yo no sé O si le hice mal, pero f de x y me da exactamente el mismo. f de x y exactamente lo mismo, correcto. Los dos están bien. Sí. Y fyy sería -2 más 1 entre x más y al cuadrado, ¿verdad? A ver, profe, es que eso no lo he terminado. Ok. Sí, pero me da lo mismo. Nada más hay que agregar el -2, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Muy bien. Y bueno, eso es solo por si acaso. ¿Por qué no puede escribir esto como 1 menos x más y a la -1? Y lo deriva así más fácilmente. Ok.
Baja el menos 1 y queda la menos 2 el exponente. Eso sería. Muy bien. Y pues acomodamos todo. Tenemos el punto 3 medios, coma menos 1 medio. Entonces fxx en 3 medios, coma menos 1 medio es mayor que 0, ¿verdad? En realidad no nos interesa cuánto da, sino su signo. Y de ahí, si usted evalúa eso, es un número algo. Esto es lo mismo que 1 entre algo al cuadrado, o sea, es mayor que 0 siempre. Y lo que nos interesa es el signo. Después, bueno, y se puede evaluar, serían 3 medios menos 1 medio, sería 1 medio. Bueno, más bien, 1 da 1 y esto es mayor que 0. Y lo otro sería entonces calcular el determinante de h, que es lo siguiente. 1 entre x más 1 al x más y al cuadrado, menos 2, perdón, 1 sobre x más y cuadrado, 1 sobre x más y cuadrado, y menos 2 más 1 entre x más y a la 2. Esta cosa sería menos 2 sobre x más y cuadrado más 1 sobre x más y a la 4 menos 1 sobre x más y a la 4. Que estos dos se cancelan y nos queda esto, que es menos 2 sobre x más y a la 2. Que esto siempre es menor que 0, ¿verdad? Entonces si evaluamos h en 3 medios, coma menos 1 medio, ya sabemos que era menor que 0. Y si era mayor que 0 y menor que 0, ¿qué era? Creo que era un máximo, ¿verdad? ¿O estoy en lo correcto o no? ¿Me siguen o no me siguen? Creo que yo lo había puesto como un punto silla. Ajá, yo igual como un punto silla. Si la derivada era menor que 0 y el fxx mayor que 0. Pero el fxx es más... Ah, perdón. No, para ver. Fx... Ah, sí. Tienen toda la razón. ¿Verdad? Entonces, mayor que 0 porque este da negativo. De ese negativo, entonces punto silla, perdón. Punto silla. Gracias. Muy bien. Profe, ¿Sí? entonces, si f de xx también es menor a 0, entonces es un punto de silla. Porque, digamos, yo Sí. lo que tenía apuntado era que si el determinante era menor que 0 y f de xx era mayor a 0, ese era un punto de silla. Ya le digo. Con solo que esto sea menor que 0 ya es un punto silla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Sin importar en realidad si fx es mayor o menor que 0. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Seguimos con los de la práctica o ustedes mandan? Nos quedan varios ahí. Podríamos hacer el 5. No lo hemos hecho. Entonces, los hacemos uno por uno, ¿verdad? Bueno, igual, creo que no hay nada mejor que hacer. O sea, nada mejor que hacer en el sentido de que lo que tenemos que hacer es practicar. Podemos hacer uno de 3. El 7 y el 8. 7 dice f de x, y, z igual x cuadrado
más 4y cuadrado más z cuadrado menos 2xy más 2y más 2yz menos 3. Muy bien, entonces ¿cuánto da fx? No sé. Menos 2x. Ok, Menos 2D. perdón. 2x menos 2y. Si quiere me dice Peichan la de fy. 8y menos 2x más 2 más 2z. Muy bien. ¿Y fz? 2z más 2y. Muy bien. Creo que eso es. Podemos calcular la segunda. Bueno, está bien, sigamos de ahí. Entonces esto es igual a 0. Esto igual a 0 y esto igual a 0. Ujú. ¿Y qué podemos hacer? En la primera ecuación podemos despejar, ¿verdad? En la primera ecuación tenemos que x es igual a y. Y en la segunda entonces nos queda sustituyendo de esa parte, ¿verdad? Vamos de aquí. Eso implica que 8, aquí tendríamos 6x más 2 más 2z igual 0. Y de la otra ecuación tenemos que 2, bueno, en realidad tenemos que z es igual a menos x o a menos y, da igual, como son iguales, es lo mismo. Bueno, podemos poner menos y esto implica que z es igual a menos x. Entonces, voy a ponerle a este 1, bueno, 3 no importa. Entonces, sustituyendo en 3, tenemos que 6x más 2 menos 2x es igual a 0. Pocas palabras, 4x es igual a menos 2, entonces x es igual a menos 1/2. Si quieren lo van haciendo ahí un poco más despacio. A mí no, en realidad no me... Profe, una consulta. Cuando sustituimos la z, no ponemos menos x. Sí, por eso me quedó menos 2x. O sea, esto era 6x más 2 más Ok, 2z. sí, sí, ya me fijé, era yo que lo apunté mal. Sí, solo por si acaso en realidad lo puedo correr un poquito. Y aquí puedo poner, ¿cuál era la ecuación 3? Y entonces, ¿cuál sería el punto crítico? Menos 1, menos 1/2, coma menos 1/2.
menos un medio, coma, menos un medio, coma, un medio, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Y entonces habría que calcular todos los rollos de las derivadas, ¿verdad? Las segundas derivadas. Entonces, fxx es 2. fxy es igual a 2, a menos 2. fyy es igual a, bueno, fxz es 0. fxy ya sabemos que da menos 2. Bueno, yx. Fyy daría 8. Y fyz es 2. Por último, fzx ya lo tenemos, es 0. fzy es 2 y fzz es igual a 2. Entonces tenemos varias cosas, ¿verdad? En este caso, aquí sí tenemos que calcular H1, H2 y H3, ¿o me equivoco? ¿Se acuerdan? Sí, profe, sí. Sí. Muy bien. Y para recordarle, no echarlo a perder. Entonces tenemos que H1 era igual a 2, en este caso fx es igual a 2. H2 era igual a fxx, fxy, fyx, fyy, que es lo mismo que 2 menos 2 y 8. 16 menos 4 serían 12. Entonces este medio mayor que 0, este medio mayor que 0. Vean que eso es indiferentemente del punto, ¿verdad? No estoy evaluando, pero ya tengo el signo desde antes. Y H3, que sería todo, ¿verdad? XX, XY, XZ, YX, YY, YZ y Z, ZX, ZY, ZZ. Y podríamos, bueno, vamos a ver cómo nos queda. 2 menos 2, 0, menos 2, 8, 2, 0, 2, 2. Da igual por donde lo agarre, técnicamente, pero lo voy a agarrar por esta parte. Aquí me queda más, menos más. Y tenemos 2 multiplicado por 8, 2, 2, 8. Menos y menos me da más 2 multiplicado por menos 2, 0, 2, 2 y 0. Entonces, 64 menos 4 serían 60 por 2, 120. Más menos 4 menos 8 mayor que 0. Quiere decir que el punto que si evaluamos los h sub i en menos un medio, coma un medio, todos son positivos. Por lo tanto, ¿es un qué? Un mínimo. Es un mínimo. Correcto. Profe, ¿usted
puedes subir un toque? Es que me quedé con una duda de Pero- algo del principio. Ajá. Ahí cuando sustituye, a ver dónde era. ¿Quieres Ok, que casi no le digamos, oigo? Ajá, ahora sí. ahí me escucha. Sí. Digamos, en la primera, cuando saca que x es igual a y, ¿verdad? En la segunda, en la derivada de y, usted sustituye la y por una x, ¿verdad? Correcto. ¿Y por qué no sustituyó la y, digamos, la x por una y? Porque son iguales. Da Y igual para que... todo. Es que, digamos, yo puedo poner 8x menos 2x o puedo poner 8y menos 2y. Está lo mismo. ¿Me voy a entender? O sea, yo tengo Ah, que sí, casarme con una sí, idea. sí. O cambio a todos por x o cambio a todos Ok. por y. Sí, sí, sí. Solo que... Ok, gracias. Ok, con gusto. Puede que digamos, no le va a dar como tal vez los mismos cálculos, pero en este caso creo que si usted cambia x por y, todo queda igual, nada más cambiando x por y, pero no siempre es tan así. Aunque los puntos críticos sí nos tienen que dar iguales. Muy bien. Perfecto. Entonces, hagamos el otro. El 8 dice, tenemos f de x, y, z igual a x cuadrado, perdón, 2x cuadrado más 3y cuadrado menos z al cubo más 3z. Ok, nada más ojo, ¿verdad? O sea, estas cosas hay muchas formas en que uno se las puede preguntar. Por ejemplo, yo les podría dar puntos críticos y ustedes tienen que determinar si es un punto crítico o no. Entonces uno lo que hace es sacar las primeras derivadas, evaluarlas y ver qué pasa, ¿verdad? Esa sería una forma, etcétera. Me dice don Gabriel que si después de ese podríamos hacer de multiplicadores de Lagrange. Sí, sí, está bien, no hay ningún problema. En este caso solo nos faltaría la 5, la 6 y la 9 para terminar esta práctica 13. Entonces podemos dejar esos ahí y pasarnos a multiplicadores de Lagrange, como usted guste. Muy bien, entonces calculemos este y nos pasamos a multiplicadores de Lagrange, si gustan. Los otros ejemplos de la práctica 13 creo que, bueno, ustedes los pueden calcular. O ahí las dudas que surjan me dicen cuáles son. Ok, entonces, ¿quién sería fx? Cuatro x Fy 6d y fz. menos 3z a la 2 más 3. Ujú. Bueno, ¿qué se deduce rápidamente? Que y y x son iguales a 0. Exacto, ¿verdad? ¿Y z cuánto da? Menos 1. 1. Mucho cuidado, nada más ahí. Más menos 1, ¿verdad? Ya que queda z cuadrado igual a 1. Eso implica que z es igual a más menos 1. Quiere decir que tenemos dos puntos críticos. 0, 0, 1 y 0, 0, menos 1. Muy bien. Y lo demás es calcular las derivadas. Fxx es 4. Fxy es 0. Fxz 0. Fyx es 0. Fyy es igual a 6. Y fyz es igual a 0. Aquí nos daría fzx, fzy
y FZZ es igual a menos 6Z, ¿verdad? Vean que yo ahí casi que ya lo estoy montando como si fuera la matriz H3, pero bueno. H1 da 4 mayor que 0. H2 es el determinante de una matriz triangular. ¿Cuánto da? Bueno, 4, 6, 24, ¿verdad? Y H3, recalco, es una matriz diagonal. Entonces, 4, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, menos 6Z. Es el producto de la diagonal, simple y sencillamente. Una cosa. Son menos 144Z. Este también es mayor que 0. Y bueno, en el punto 1, perdón, 001, 001, tenemos que H1 mayor que 0, H2 es mayor que 0 y H3 es mayor que 0, menor que 0. Y para el otro caso, 0, 0, menos 1, H1 es mayor que 0, H2 es mayor que 0 y H3 es mayor que 0. Entonces, ¿eso qué implica? El 001 es un punto silla y el 00 menos 1 es un punto mínimo, creo. Este es un punto mínimo, ¿sí? Y todos son diferentes de 0 y no se cumple ninguna de las propiedades, entonces es un punto silla. Correcto. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda en esa? Si voy muy rápido me dicen, no sé cómo va la cosa, digamos. Puedo ir más lento. Ok. Ok, entonces nos brincamos a la práctica de multiplicadores de Lagrange o terminamos los 3 ejercicios que nos faltan. Mejor a los de la otra práctica. Ok, entonces vamos a los de multiplicadores de Lagrange. Entonces, es la práctica 15. Práctica número 15. ¿Empezamos con el ejercicio 1 o quieren hacer otro? Con el 1 está bien, profe. Ok, entonces vamos ahí. Y dice lo siguiente, encuentre los máximos y mínimos de la función sujeta a la restricción dada. Punto. Sí. Bueno, y clasifícalos. Muy bien. Y empezamos de ahí pues con la A. Dice que tenemos fxy igual a y cuadrado menos x cuadrado sujeto a x cuadrado cuartos más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos?
pasar el 1 a restar para tener Ajá. la restricción. Ajá, ajá, está bien. Entonces, bueno, ahí, ¿verdad? Tenemos que g de xy es igual a x cuadrado cuartos más y cuadrado menos 1. ¿Qué más? Armar la función de Lagrange. Exactamente. Entonces, quedaría, entonces, L de x, y lambda es igual a y cuadrado menos x cuadrado menos lambda por g, ¿verdad? Que sería x cuadrado cuartos más y cuadrado menos 1. ¿Qué más? Sacar las derivadas. Ujú. Entonces, el sistema sería Lx, que nos da menos 2x menos x entre 2, bueno, lambda x, perdón. Lambda x entre 2. Ly sería 2y menos 2 lambda y. ¿Y qué más? ¿Qué hace falta todavía? Agregar la restricción, ¿verdad? Que en este caso sería x cuadrado cuartos más y cuadrado igual a 1. Ese es entonces el sistema. Y igualar a 0. Menos la restricción. La restricción pues, es solo lo que está ahí. Muy bien, en la primera parte, ¿qué podemos hacer? Y en la segunda también. ¿Qué se Pero puede hacer en la primera? Ajá. Factor sacar un común. factor común X o Correcto. menos X. Menos x más bonito, ¿verdad? Entonces aquí nos queda 2 menos lambda medios igual a 0. En la otra podemos hacer técnicamente lo mismo, nada más sacando y me queda 2 menos, bueno, y se puede sacar un 2, entonces queda 1 menos lambda. Y aquí hay que ver qué pasa. Ujú. Muy bien. Estamos viendo esas dos ecuaciones Profe, casi una que... pregunta. Sí. Cuando saco el menos X en la primera, ¿no sería 2 más lambda entre 2? Sí, cierto, gracias. Muy bien. Ok, bueno, de ahí uno puede ponerse a hacer varios casos, pero, por ejemplo, digamos, bueno, vamos a agarrar la primera. No importa, vamos a ir paso a paso. Entonces, de 1, ¿qué podemos concluir? ¿Cuáles casos? Que X es igual a 0. X es igual a 0 es el primero, ¿verdad? ¿Y el otro? Y lambda es igual a menos 4. Ajá, bueno, está bien, entonces sería caso 2. Entonces 2 más lambda medios es igual a 0. En pocas palabras, lambda es igual a menos 4. Correcto. Entonces vamos a hacer uno por uno, ¿verdad? Entonces caso 1. X igual a 0. Si X es igual a 0, bueno, ahí cambiamos en las ecuaciones. La primera da 0 igual a 0, entonces tenemos que es irrelevante. La segunda nos queda 2y. Bueno, la segunda podemos cambiarla por lo que ya hemos hecho factorizado. En pocas palabras, 2y
por 1 menos lambda igual a 0. Y como x es 0, me queda que y cuadrado es igual a 1. Ok, entonces, de la parte de abajo, se sigue que y es igual a más menos 1, ¿verdad? Si y es igual a más menos 1, eso implica que aquí tenemos más menos 2 por 1 menos lambda igual a 0. Eso implica que lambda tiene que ser 1. Bueno, puedo ponerlo aquí. Eso implica que lambda tiene que ser 1. No queda de otra, ¿verdad? Para que eso sea 0, la única forma es que lambda sea 1. Y tenemos varios puntos. Tenemos el punto 0,1 con lambda igual 1 y 0, menos 1 con lambda igual a 1. Muy bien, vamos con el caso 2. Caso 2. Lambda igual menos 4. Si lambda es igual a menos 4, la primera ecuación nos queda igual a 0, ¿verdad? Y la segunda ecuación, entonces vamos a montarla, sería 2y menos y menos me da más, sería 4 por 2, 8, más 8y igual a 0, ¿verdad? ¿En qué estoy cambiando? Bueno, puedo escribir las ecuaciones. No hay ningún problema, después las sustituyo. Aquí es menos 2 lambda y igual a 0. Y aquí teníamos x cuadrado cuartos más y cuadrado igual a 1. Vamos a sustituir, ¿verdad? Entonces en la primera quedaría 2y menos y menos da más 8y igual a 0, que eso implica que 10y es igual a 0, en pocas palabras que y es 0. Y si y es 0, entonces tengo x cuadrado entre 4 igual a 1. En pocas palabras, x cuadrado es igual a 4. Y eso dice que x es igual a más menos 2. Por lo que tengo los puntos críticos, 2,0 con lambda igual a menos 4 y menos 2,0 con lambda igual a 4. Menos 4, perdón. Muy bien. Y listo, ¿verdad? Ahí técnicamente ya vimos todos los casos posibles. ¿Por qué en la Sí, parte de arriba es que lambda da igual a 1? porque tengo la ecuación 2 o menos 2 por 1 menos lambda igual a 0. El 2 lo puedo pasar a dividir, entonces me queda 1 menos lambda igual a 0. Y eso implica que lambda es igual a 1. Ah, que sí. Sí, también. Muy bien. Y ahora hay que calcular pues los deltas. Aquí, bueno, creo que lo mejor es verlo con respecto a cómo lo cambiaron los compañeros, porque hicieron un cambio, ya se los voy a enseñar. Permítanme un momento. Está. Pero no le da mucho sentido. Okay. Si quieren vayan calculando los determinantes para yo. Vamos a pegarle una pequeña revisada a una cosa que hicieron aquí los compañeros.
Permítanme. Me dicen ahí cómo les va quedando. Nada más. Aquí está. Ujú. Ujú. Da igual. Mm. Nada más dado que ahí hubo un pequeño error. ¿Dónde está? Voy a mandarles. Vamos a ver cómo lo arreglo. El problema es el signo. Bueno, voy a mandarles las notas de Cata con el arreglo. Y se los voy a mostrar aquí. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Dónde está? Aquí está. Es que hay un pequeño problema con el signo de los multiplicadores de Lagrange. En las notas que teníamos, que vimos nosotros en clase, había un pequeño problema con el signo y era aquí. Okay. Dado que nosotros ponemos la función de Lagrange como f menos lambda g, entonces aquí debería haber un menos g de x y menos g de y. Okay. ¿Qué es esto que está por acá? Okay. Esta es la corrección, ya casi se las mando, está bien. Pero ahí se hizo una corrección con un signo. Y es por la forma en que montamos la función de Lagrange. En realidad hubiera sido más fácil, o es más fácil, si en vez de montar la función de Lagrange como f menos lambda g, lo montamos como si fuera una suma, f más lambda g. ¿Ok? Pero, dado que cambiaron las notas y para no echar a perder nada, en la parte del criterio les voy a enviar estos apuntes de Cata que tienen la corrección. ¿Está bien? Entonces nos vamos a basar en esta parte para calcular, ¿cómo se llama? Para calcular los máximos y los mínimos. ¿Está bien? Entonces, asociada a esta función de Lagrange, este va a ser nuestro hessiano Orlao. Y pues ahí va a depender si es máximo o mínimo, dependiendo de la evaluación. ¿Okay? Del determinante. ¿Vale? ¿Está bien? Pero hay un signo ahí, importante. Ya se los voy a enviar, de una vez para no confundir la cosa, ¿sí? Y en la clasificación de Lagrange, cuando hay 3 variables, ¿qué pasa? No, bueno, pasan muchas cosas, pero no vamos a ver ninguna en este curso, en teoría, según tengo entendido, y así es como vienen en esa parte. Pero puedo pasarle un documento que es a donde dice qué pasa en general. ¿Okay?
En realidad no solo pueden venir 3 variables, sino que también podrían venir 3 variables y más restricciones. Entonces hay que montar un hessiano modelado muchísimo más grande. Y van a aparecer unas cosas que llaman delta 1, delta 2, delta 3, etc. ¿Okay? Y hay que jugar con unos signos ahí. Pero eso en este curso no lo vamos a ver. Solo vemos en realidad este caso, que es el primero. Este de acá. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, digamos, en el examen me van a venir multiplicaciones con 3 variables, multiplicaciones de Lagrange. No va a venir ninguna función con restricción con más de... qué raro, para ver... De 3 sí venían. O sea, de 3 son estos. Pero venían de 2 y de 3. Ok, de 2 y de 3 y mayores a Nada 3. más. Mayores a 3, no. Ni más de 2 restricciones. Aquí, perdón, es que me confundí con lo del compañero. Entonces pueden venir de 3 variables con una restricción. Nada más, eso es todo lo que vimos. ¿Okay? Y les voy a pasar esto que es la corrección de un signo ahí para la función de Lagrange. ¿Está bien? Y para el hessiano al lado y demás. Hay un signo que meter por ahí. Eso es todo. ¿Okay? Y en realidad es por haber montado la función de Lagrange como f menos lambda g. Si lo hubiéramos montado como f más lambda, podemos dejarlo como la vez pasada. Pero bueno, no importa. Estas son formulitas que uno tiene por acá. Entonces se los voy a compartir de una vez. Nada más permítanme para compartírselos y recordar que hay que hacer esa corrección. Entonces, ¿a dónde está? Telegram. Nada más déjenme ver dónde estaba. Permítame un momento. Cefas. Corrección, decía. Corrección. Lagrange. Y listo. Vamos a juntarlo de una vez. Entonces, escritorio. Y más bien, todos los ejemplos que vimos ahí habría que corregirlos. Tienen un signo ahí conversado. Muy bien. Ahí se está enviando, ya casi es eso. Entonces vamos a basarnos en esta parte para determinar los máximos y los mínimos Profe. utilizando el hessiano. ¿Sí? No está compartiendo pantalla, cualquier cosa. Sí, sí, ya sé, pero digamos, nada más les estoy diciendo que les acabo de compartir el documento en Telegram. Ok. Sí, listo, muchas gracias, más bien. Muy bien. Ok, entonces ya se los compartí actualizado. Recuerden que tenemos dos, el que yo les había dado antes con, ¿cómo es que se llama? Que teníamos algunos apuntes de clase y este que es con esa corrección que se hizo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver. Y vamos a compartir aquí. Ok, entonces, bueno, hay que calcular en este caso que es de 2, solo hay que calcular el h, ¿verdad? ¿Cómo les fue quedando? Recuerden que era 0. Entonces, aquí sí hay que hacer la corrección que es menos g de x, menos de y, menos gx, menos gy, fxx, fxy, fyx y fy. Ujú. Muy bien, aunque, vamos a ver. Bueno, menos G que sería menos X2 entre 2.
Entonces esto sería 0. Y perdón, ¿cómo quedaría? Menos X entre 2. Ok. GY sería menos 2Y. ¿Está incluyendo el signo de esto o no? Sí, incluyéndolo. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces aquí queda menos X medios y aquí menos No, profe, 2. el GY, si no me equivoco, es menos 2Y. Ok, gracias. Menos 2y. Fxx. Menos 2 menos lambda medios. Fxy es 0, ¿verdad? Una consulta. Ese no Sí. sería menos 2. Es Lxx. Ah, se utiliza LXX. No, digamos, no solo el FX. ¿Correcto? Ah, ok. Ah, perdón, sí, es que aquí puse Fxx, ¿verdad? Es Lxx, perdón, es la costumbre. Estas son las segundas derivadas con respecto a la función de Lagrange. Y el otro, con respecto a y, ¿cómo quedaría? Sería 2 menos 2 lambda. 2 menos 2 lambda. Y bueno, vale la pena. Ese es H, ¿verdad? Bueno, lo que ellos llaman H techo. Y en realidad, bueno. eh, siempre podemos utilizarlo del hessiano, pero si nuestra curva G es una curva, acotada, por ejemplo, aquí creo que es una elipse. Entonces uno puede técnicamente casi que evaluar y se acabó. Sería un máximo absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, voy a irme a GeoGebra. Vamos a ver dónde estás. Noten lo siguiente. La curva de restricción que tenemos nosotros es x al cuadrado cuartos, ¿verdad? Cuartos. Más y cuadrado, ¿verdad? Sí, Más y cuadrado. Igual a 1. Sí, profe. ¿O no? Es que no puedo ver el... sí. Sí, profe. Ok. Déjenme ver. Pero, ¿qué pasó con la curva? Que esa es una curva cerrada. Ok. Entonces uno casi que podría evaluar en simple y sencillamente los puntos porque se va a alcanzar de fijo un máximo y se va a alcanzar un mínimo absolutos. ¿Ok? Si es un otro tipo de curva, no necesariamente. ¿Está bien? Pero bueno, eso es, voy a irme para acá. En realidad deberíamos verlo en 3 dimensiones, pero digamos, tenemos estos puntos y tenemos esa restricción. Entonces, vean, si nos vamos a las notas, vamos a ver.
Entonces hay dos casos, ¿ok? O hay dos opciones. Entonces, si g de x, y es igual a 0 y es acotada, cuando se refiere a acotada es, por ejemplo, como un círculo, una elipse, una cosa así. Por ejemplo, una hipérbola o una parábola o algo así ya no serían acotados. Entonces, si es igual a 0, de fijo se alcanza un máximo y un mínimo absoluto. Entonces, técnicamente, basta agarrar los puntos críticos y evaluarlos. Ahí no precisaría calcular el hessiano al lado para determinar si es un máximo o es un mínimo. ¿Ok? Pero si la curva que está ahí no es necesariamente acotada, digamos, no es acotada, ya les dije, como una parábola, una hipérbola o algo así, entonces ahí sí vale la pena calcular el hessiano al lado para determinar si es un máximo o mínimo local. ¿Ok? Por ejemplo, esto es un círculo. Entonces ahí basta agarrar los puntos críticos y evaluarlos. Nosotros hicimos lo del hessiano, que tampoco es que está mal, digamos, pero así sale un poco más rápido. Pero, por ejemplo, en este caso que es una recta, ahí la cosa ya no es una curva acotada. Entonces tendríamos problemas, ¿verdad? Ahí habría que calcular las cosas con el hessiano al lado. ¿Y qué más? Este, por ejemplo, es un círculo. Entonces, el círculo es una curva acotada. No hay ningún problema. Y bastaría con calcular los puntos, evaluarlos en la función y ver cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. En este caso, esto es pues una recta, entonces habrían problemas. ¿Ok? Pero bueno, entonces se podría hacer de las dos formas, ¿no? En realidad no hay ningún problema, una u otra. ¿Ok? Muy bien. Entonces en este caso podemos hacerlo con el hessiano, pero es más fácil tomar los puntos y evaluarlos en la función dado que tenemos una elipse ahí, que es una curva acotada. Entonces aquí no precisaba, digamos, necesariamente aplicar eso. Pero, entonces vamos a compartir pantalla. Entonces recalco, aquí esto no era tan necesario dada la restricción. No sé si me voy a entender. En que la restricción al final de cuentas es una cosa así, bueno, una elipse. Entonces es acotada. Una recta no es acotada. Ya para, esa es una recta, no es acotada, ¿verdad? En cambio esto sí, usted técnicamente lo puede meter en un cuadrado finito, por así decirlo. Diciendo que las cosas son acotadas así de una forma muy, muy a grosso modo. ¿Ok? Entonces una parábola, por ejemplo, tampoco es acotada porque la cosa va así. Eso no es acotado, digamos, no hay un cuadrado donde yo pueda meter toda la parábola. Por lo menos no un cuadrado finito. En cambio la elipse sí, o el círculo. Entonces aquí esto digamos que estaba de más. Bastaba tomar los puntos críticos, evaluarlos en la función, ver cuál es el máximo y ver cuál es el mínimo. ¿Ok? Entonces esto, en este caso, está de más. Sirve y se puede aplicar, pero bueno, más fácil evaluar. Más fácil evaluar. F. Muy bien. Y sería en 0, 1, 0 menos 1 y 2, 0 menos 2, 0. También, bueno, lo que sí podría valer la pena es para determinar o para clasificar todos los puntos, ahí sí habría que utilizar en realidad la matriz hessiana, dependiendo de lo que nos pidan. Como nos piden clasificar, bueno, para determinar el máximo y el mínimo, en realidad no precisa el hessiano, en este caso. Pero si nos piden clasificar todos los puntos, ahí sí va a valer la pena, ¿verdad? En este caso creo que lo que nos pedían más bien era clasificarlos. Encuentre los máximos y mínimos de las funciones sujetas a las restricciones y clasifícalos. Sí, ahí técnicamente hay que clasificar todos los puntos, entonces sí lo vamos a tener que hacer así.
como tenemos tantos, si solo tuviéramos 2 puntos, de ahí, pues uno sería el máximo y otro el mínimo. Pero aquí, dado que tenemos 4 puntos, podríamos saber cuál es el más grande de todos y el más pequeño de todos, pero los otros dos habría que ver quién es el máximo local y mínimo local. No sé si me estoy dando a entender. Profe, ¿podría repetirlo de nuevo? Sí. Si se leen las notas, dice que hay 2 casos para clasificar los puntos críticos. Entonces, si la función restricción es acotada, cuando se refiere a acotada es, por ejemplo, un círculo. Usted un círculo en el plano lo puede acotar por un cuadradito. ¿Ok? Vean que está acotado. Yo lo puedo meter en un cuadrado. O, por ejemplo, no sé, una elipse. ¿Ok? Esa elipse yo también la puedo meter en un cuadradito. Eso es ser acotado, digámoslo así. Que yo puedo encontrar un cuadrado finito en donde meter esa figura. Pero si la función g de x, y igual a 0, bueno, esta cosa implícita, es una recta, por ejemplo, y no hay ningún cuadrado en que yo pueda meter toda la recta, ¿verdad? Porque siempre se va a salir, digamos. Si yo digo, bueno, aquí, bueno, un momentito, ¿verdad? La recta sigue infinito, entonces en realidad yo nunca la puedo acotar. Este es el caso 1 y este es el caso 2. En el caso 1 se sabe que se alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Ok? En este caso solo se tienen máximos y mínimos locales. Entonces, para este caso, si yo quiero solo saber, si solo me preguntan cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto, yo puedo agarrar mi función f y evaluar. Evalúo. Y aquí también f y evalúo. El más grande es el máximo absoluto y el más pequeño es el mínimo absoluto. ¿Okay? Los puntos intermedios, esto no me dice absolutamente nada sobre los puntos intermedios. No sé nada de los otros puntos. O sea, aquí no clasifico los que están en medio, ¿verdad? Que puede que sean máximos o mínimos locales, no absolutos, eso sí. Entonces, dependiendo para lo que me pregunten, si solo me preguntan máximo o mínimo, yo podría, si es una curva acotada, solo evaluar y ya tengo el máximo y el mínimo. En este caso, de este ejercicio, me están diciendo que los clasifique. Bueno, a mi entender es que clasifique todos los puntos críticos. Entonces ahí no solo vamos a tener que decir quién es el máximo absoluto y el mínimo absoluto, sino que tenemos que decir los puntos intermedios si son máximos, mínimos locales o puntos de silla. Entonces ahí sí vamos a necesitar el hessiano orlado. ¿Okay? Si solo fuera máximo y mínimo, no. Y si la curva no es acotada, como aquí, de fijo, siempre tenemos que usar el hessiano orlado para determinar si es un máximo o un mínimo local. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué hago énfasis en eso? Bueno, porque en las partes de selección única le podrían decir, bueno, determine el máximo absoluto de una función con una restricción, que la restricción, por ejemplo, es un círculo o una elipse. ¿Okay? O sea, una curva acotada. Entonces, uno no debería perder el tiempo en ese aspecto calculando el hessiano orlado, etcétera. Nada más calcula los puntos críticos, los evalúa en la función y se fija cuál es el más grande, es decir, el máximo absoluto. ¿Okay? Pero si me dicen, por ejemplo, en desarrollo, clasifique todos los puntos críticos, ahí no me queda de otra. Si son más de 2, que venir y hacerlo del hessiano orlado para determinar quiénes son máximos y mínimos locales. Ahora sí me voy a entender. Sí, ahora sí. Gracias. Ok, perfecto. Profe, entonces, en este caso, si hubieran sido solo 2 puntos, sí se podría hacer eso. Sí, porque vea que con solo saber que la curva es cerrada, uno evalúa en uno y se da cuenta que es el más grande, o sea, ese es el máximo, local y absoluto,
y el otro es el mínimo local y absoluto, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero como tenemos 4, pues de ahí no podemos decirlo, no podemos decir nada sobre 2 puntos ahí. Y ahí hay que clasificarlos todos. Muy bien. ¿Estamos bien entonces? Todo bien, profe. Ok. Muy bien. Voy a borrar esta cosa, digamos. ¿Puedo borrarla? No dice mucho, pero bueno, era como mi esquemita. Muy bien. Y bueno, pues entonces hay que calcular el H y en todos esos puntos. Y pues nada, vamos a calcular este determinante rápidamente en general. Vamos a ver. X medios por menos X medios menos 2Y, 0, 2 menos 2 lambda. Más, bueno, menos 2Y, menos X medios menos 2Y, menos 2 menos lambda medios, 0. En realidad uno puede haber puesto los números evaluando de una vez y luego haciendo los determinantes, pero bueno, creo que no es tan complicado eso. Aquí me queda X medios por menos X medios menos 2 más 2 lambda menos 2Y por sería este por este, sería y un menos quedaría 2Y menos 2 menos lambda medios. Puedo simplificarlo un poquito. Menos X cuadrado cuartos menos X medios por 2 lambda menos 2. Y aquí menos 4Y cuadrado. Hay un signo. Ahí nada más estoy como arreglando un poco las cosas para que me sea más fácil evaluar. Ese sería entonces el H. Ahora hay que poner los puntos. No me equivoco, era 0,1. Con lambda igual a no me acuerdo. 0, menos 1 con el lambda igual a no me acuerdo 1, quién era. 1. sí. Y los otros puntos eran ¿cuáles? 2,0 con lambda igual a menos 4 y menos 2,0 con lambda igual a menos 4. 0 y lambda igual a menos 4. Y ahí tenemos los puntillos. Entonces tipo de extremo. Bueno, clasificación. Y aquí H. Techo. Y hay que evaluar ahí. Okay. Como X es 0, las primeras dos partes de este me dan 0, ¿verdad? La parte de arriba. Y como lambda es igual a 1, me queda 4. Este es mayor que 0. Con menos 1, este también da mayor que 0. Y cuando y es 0, la parte de la derecha da 0. Y aquí sí hay que ponerse a evaluar un poco más. Pero creo... Bueno, y no, habría que evaluar ahí. Lo mejor es evaluarlos todos, a ver cuánto nos da, pero si pueden hacer la evaluación se los agradezco. Y ahí no estoy muy seguro. La parte de la derecha nos da 0 en el segundo y el cuarto punto, en el tercer y cuarto punto, perdón. Y según esto, entonces este es un máximo local. Máximo local. Este es un máximo local. Máximo local.
Habría que ver cuál es el absoluto evaluando, ¿verdad? En la función original. Y no sé cuánto le dieron con los otros puntos. -8, -10, queda 5. Y si x es 2, 4, queda -1. Este da positivo, si no me equivoco. Mayor que 0. Para ver. Hay que evaluar. Pero una pregunta, cuando para el tercer punto se pone el -2, ese menos, digamos, el 2 se pone entre paréntesis, o donde queda ese menos, queda adentro o queda afuera. Bueno, más que todo para el segundo caso, creo que sería donde no sé si afecta. Menos 2 al cuadrado. A eso es a lo que se refiere. Ajá, Entre paréntesis. ok. Ujú. Y bueno, hay que ver si no me equivoqué en algo calculando el determinante, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí hay un signo mal, perdón. Aquí es 2, este por este. Es que aquí es una multiplicación, lo siento. Aquí es este por esto, entonces 2 menos 2 lambda. Ok, ahí me disculpo. Aquí era así. Y quedaría menos x cuadrado cuartos por 2 menos lambda. Menos 2 lambda. Sí, ahora sí, perdón. Los primeros dos puntos no se ven afectados porque x es 0. Ok. Y ahora sí es un poco más fácil evaluar, ¿verdad? Entonces quedarían... Los dos tienen el mismo signo que es... Queda positivo. Creo que son menores que 0, ¿verdad? Ujú. Sí, porque tenemos 2 por 2, entonces aquí queda 4 cuartos, un signo menos, y 2 menos. Menor que 0. Sí queda menor que 0. Aquí 2 y aquí -4. Correcto. Ujú. Muy bien. Para ver quién es el absoluto, tendríamos que evaluar. Y nuestra función original, para ver cuál era. Y aquí evaluación. Evaluación. Eso es porque es una curva cerrada, ¿verdad? Entonces sí vamos a tener máximos absolutos. Lo podemos mencionarlo. Como g de, bueno, como x cuadrado cuartos más y cuadrado igual a 1 es una elipse. Curva acotada. Se alcanza. Se tienen máximos y mínimo absoluto. Entonces vale la pena evaluar. La función f es igual a y cuadrado menos x cuadrado. En este caso da 1. Aquí da 1. Aquí da -4. Y aquí -4. En realidad son iguales. Entonces técnicamente están a la misma altura, ¿verdad? Está interesante. Sí. Entonces en realidad tengo dos máximos absolutos y dos mínimos absolutos. Entonces estos en realidad son absolutos. Los dos, y estos son absolutos también. Los dos tienen el mismo valor. Ok.
Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Este jueves es el quiz, ¿verdad? Ahora sí no ando perdido. Sí, profe. Va a ser de la primera parte, ok. Todavía lo del hessiano, eso se los encomiendo aún más para el examen, pero va a ser nada más para puntos críticos. ¿Está bien? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir, por favor? Que el quiz solo voy a ver, o sea, solo van a venir preguntas de puntos críticos, de funciones sin restricciones. Lo de... Creo que los que estuvimos haciendo primeramente. Exacto. Ok, Entonces, eso es todo. listo. Muy ¿Y va a bien. ser tipo desarrollo o va a ser en mediación? Todavía lo estoy pensando, ok, Ok. pero cualquiera de las dos. Está bien, Está bien. gracias, profe. Muy bien. Listo. Y ahora creo que sí me despido, ya estamos casi sobre tiempo. Muy bien. Para la próxima clase, digamos, la de la próxima semana, vamos a tener más repaso. ¿Está bien? Para que lo tengan ahí en cuenta. Y pues seguimos haciendo ejercicios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí antes de irnos? De mi parte, no, profe. No, profe, Muchas todo gracias. bien. Bueno, que la pasen bien, entonces ahí nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profe. Igual. Igual. Hasta luego. Profe, chao. Hasta luego.